Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por La doquier. Iglesia de Cristo Hablaré y de ti Encuentro donde Nacional de Predicadores Colombia esté. te invitan Háblame, a Señor, guíame, Alimento para mi el Alma del Dios. Siervo. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hora. A Dios Padre, gracias, ¿cierto?, por la oportunidad y el privilegio que nos dio de estar nuevamente en estos espacios virtuales de prédica, de estudio de la palabra. Antes de empezar, te quiero invitar a que sigas nuestro canal de YouTube Encuentro Nacional de Predicadores. No olvides suscribirte y hundirle en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video, cada vez que se sube una prédica, cada vez que un orador diferente trae para ti, para mí, para todos nosotros palabras de aliento y de edificación. Mis hermanos, el tema que me tocó en esta serie de Dejando Huellas, me tocó hablar sobre sirviendo a Dios en la juventud. Y bueno, juventud es una etapa difícil, complicada de la vida, una etapa donde nos sentimos, ¿cierto?, poderosos, importantes, una etapa donde nos creemos que nos la sabemos todas, que creemos que tenemos el control de todo y que todo está a nuestro favor. El escritor de Eclesiastés dice en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y normalmente esa es la parte que nos olvidamos. Normalmente esa parte de acuérdate de tu Creador en esta etapa de la juventud, muchas veces la dejamos pasar por alto. Y a veces dejamos pasar tanto en alto esa parte de acordarnos de Dios en los días de nuestra juventud, que ni siquiera nos importa servirle, que ni siquiera nos importa adorarlo y presentar nuestro servicio devoto al Señor. A pesar de que esta etapa de nuestra vida es crucial e importante, muchas veces no le prestamos atención, porque en la etapa de la juventud es donde definimos nuestro futuro, y ahí más adelante vamos a llegar porque en la juventud es donde se determina todo lo de nosotros, de nuestra juventud a nuestra adultez y nuestra vejez. Pero sin lugar a duda, todo padre espera que su hijo salga adelante, crezca, progrese, sea alguien de bien, sea alguien importante, porque el dicho es que los jóvenes somos el futuro. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como sus hijos? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? El tema que me tocó es sirviendo a Dios desde la juventud. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia: José, Daniel, sus amigos, personas que marcaron diferencia en la etapa de su juventud. En el Nuevo Testamento vemos al joven Timoteo cómo marcó fuertemente la Biblia con su libro al seguir las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero más que venirte a relatar esas historias de jóvenes que tuvieron buen testimonio y que le entregaron su vida al Señor, hoy te quiero decir cómo servir a Dios desde la juventud. En vez de enseñarte a servir, te voy a decir cómo hacerlo. En vez de darte un ejemplo de jóvenes que sirvieron al Señor, te voy a decir en esta tarde, por la palabra del Señor, qué es lo que espera Dios de ti a la hora de servirle, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para servirlo, qué necesitamos nosotros para servir a Dios. Y tenemos que aprender, mis amados hermanos, algunos tips para poder servir a Dios que están en las Escrituras. Y como punto número 1,
quiero decirte que para poder servir al Señor, Dios quiere que lleves una vida limpia. Para poder servir al Señor, tenemos que llevar una vida limpia. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Para poder cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, para poder cambiar nuestro temperamento, nuestras acciones, tenemos que guardar la palabra del Señor. Pero ¿a qué se refiere con guardar la palabra? ¿Con qué se refiere al hecho de limpiarnos guardando la palabra? Les voy a explicar. ¿En qué momento de la vida ocupamos nuestro tiempo de ocio nosotros los jóvenes? ¿En videojuegos? ¿En Netflix? ¿En televisión? ¿En la computadora? ¿En jugar juegos online? ¿En el celular? Pero muchas veces nos olvidamos de la Biblia. Muchas veces nos olvidamos de leer la palabra, escudriñarla y ver qué es lo que espera Dios de nosotros. Muchas veces estamos a la expectativa de querer aprender de Dios, pero no aprendemos a leer la Biblia. Queremos que Dios nos transforme, pero no leemos la Biblia. Queremos que Dios haga su obra, pero no leemos la Biblia. Dios te dice que para poder servirle tienes que llevar una vida limpia. ¿Y cómo llevamos una vida limpia? Salmo te lo dice: guardando la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, leyéndola, aprovechando tu tiempo en la lectura de la palabra y no en videojuegos online. No en videojuegos. El mundo hoy en día está lleno de perversidad. La televisión, los juegos, la música, las figuras públicas incluso nos llevan a llevar una vida de perdición, porque quieren que hagamos lo que ellos hacen. Pero Pablo aconsejó al joven Timoteo a huir. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocarán al Señor. Presta la atención, huyamos de las pasiones juveniles. La Biblia no nos manda a hacerle frente a las pasiones juveniles, no es lo que nos toca. No podemos servirle al Señor teniendo debilidades. No podemos servirle al Señor teniendo malas acciones y mucho menos cosas que no le agradan a Dios. La Biblia nos manda a huir de las pasiones juveniles, no a hacerle frente, no a probar nuestra fe, nuestro dominio propio, yendo a lugares incorrectos para probar que verdaderamente yo tengo esa fe puesta en el Señor, que yo tengo determinación, dominio propio. No, huye, le dice el apóstol del Pablo, huye de las pasiones juveniles. Si quieres servirle al Señor, huye de las pasiones juveniles y aférrate a la iglesia, aférrate a Dios, enfócate en la lectura como lo leímos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con leer la palabra. ¿Cómo vamos a aprender a servir al Señor? Con leer la palabra. ¿Cómo vamos a aprender a servir al Señor? Huyendo de las pasiones juveniles y enfocando nuestra mente, nuestro tiempo y nuestro espacio en la lectura y en escudriñar las Escrituras para aprender y mejorar nuestra forma de ser. El joven Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse. En Daniel capítulo 1 versículo 9 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Para poder servir al Señor no debemos estar contaminados. Para poder servir al Señor tenemos que despreciar muchas veces esa porción de comida que nos ofrece el mundo. Muchas veces debemos despreciar esa salida clandestina. Muchas veces debemos despreciar esas amistades que nos llevan a la perdición. Debemos despreciar esa salida que nos llevan a hacer cosas malas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y es ahí donde va un ejemplo. Para poder servir al Señor tenemos que proponernos en nuestro corazón
a agradarle, a serle fiel y no contaminarnos. Nosotros en nuestra vida no podemos llevar dos estilos de vida, si no, no vamos a poder servir a nuestro Dios. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No podemos servir a los dos señores, dice la Biblia. Así que, así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, proponte también a no contaminarte de las malas influencias, proponte a no contaminarte de esos malos deseos, de esas pasiones juveniles, sino huye para que puedas servirle al Señor limpio, íntegro, que seas una persona íntegra. Por eso te digo que en el punto número 1, Dios quiere que lleves una vida limpia para poder servirle. Punto número 2. En el punto número 2, el Señor te dice que seas influyente. Punto número 2, para poder servir al Señor necesitas ser influyente. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso nos dice la Biblia. Ninguno nos tenga en poco. Ser influyente es dar ejemplo. Esa palabra ejemplo para poder servir al Señor. Y para poder servir al Señor desde la juventud necesitas ser ejemplo. Que seas un testimonio vivo. Que tú mismo prediques la palabra sin abrir la boca. Que tú mismo seas esa persona que todos quieran admirar. Que todos quieran ser como tú. Porque la Biblia nos dice que tenemos que ser ejemplo ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esta época estamos viviendo una etapa de los millennials y entre ellos están los famosos influencers, que son personas que hacen cosas para que los demás lo hagan, promocionan productos para que los demás los compren, hacen retos para que los demás sigan su contenido. Igual tenemos que ser nosotros en la iglesia y para los demás allá afuera en el mundo. Tenemos que ser de influencia para que la gente busque a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Predicando la palabra, siendo de ejemplo, que la gente quiera hacer lo que nosotros hacemos, que la gente quiera ser como nosotros somos. Para poder servir al Señor tienes que ser de influencia, tienes que influenciar en los demás, tienes que ser ese puente entre el mundo y la iglesia, ese intermedio, ese gestor de información, esa persona que está trayendo almas al cuerpo de Cristo, pero para ello tienes que ser ejemplo y es lo que a veces nos va duro. Esa palabra ejemplo muchas veces nos choca en nuestra vida porque es que el cristiano, el que va a la iglesia es el que peor se porta. El cristiano, el hijo de Dios, es el que más vulgar es. El cristiano, el hijo de Dios, es el que más guache, más mal portado es. Y a veces no somos ejemplo y nos da miedo hablar de la palabra, nos da miedo acercarnos a los demás y predicarle porque no somos ejemplo y nos avergüenza. Por eso la Biblia te dice en el punto número 1 que tienes que llevar una vida limpia para que puedas cumplir el punto número 2, que es ser influyente en los demás. Por eso la Biblia nos dice en palabra. ¿Sé ejemplo en qué? En palabra. El joven cristiano, hijo de Dios, tiene que ser el que mejor habla, el que mejor se expresa. Dice la palabra de Dios en conducta. El cristiano joven, hijo de Dios, tiene que ser el que mejor se porta, el que es bien mandado, el que es bien respetuoso. El joven cristiano, hijo de Dios, tiene que ser ejemplo ¿en qué? En amor, tiene que amar a los demás y demostrar su amor por Dios. Dice la Biblia, ser ejemplo en espíritu. El cristiano joven, hijo de Dios, tiene que ser una persona espiritual consagrada en las cosas de Dios para que los demás vean cómo se porta, cómo se comporta, que los demás vean que es una persona consagrada con el Señor para poder ser influyente. Y en pureza, el cristiano joven,
hijo de Dios tiene que ser íntegro, tiene que mantener una integridad con su cuerpo, una integridad con la sociedad, una integridad física y una integridad espiritual para ser ejemplo en pureza. Dios te dice en este momento, mi amado hermano, que debes ser influyente para poder servir al Señor. Vamos a entrar al punto número 3 y Dios te dice que para poder servirle tienes que empezar a madurar, tienes que ir en pos de la madurez. Tito capítulo 2 versículos 6 al 8 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nosotros tenemos que ser así. Personas prudentes. Y la prudencia es sinónimo de madurez. Cuando un joven es prudente, es cauteloso, se mide para hablar, se mide para expresarse, es una persona que está madurando. Es una persona que está empezando ese ciclo de madurez. Ser un joven en pos de madurar es una persona reflexiva que escucha 2 veces antes de hablar. Para servir al Señor tenemos que empezar a madurar, a tener las cosas claras en nuestra vida, a escuchar 2 veces antes de hablar, ser personas irreprochables e irreprensibles. Y para ser personas irreprochables e irreprensibles tenemos que ser prudentes, cautelosos, que nadie nos juzgue por nuestras malas acciones, que nadie nos tilde por esos errores infantiles, por esas metidas de patas, como dicen vulgarmente. Tenemos que ser personas que se saben medir, que se saben comportarse, porque recuerden que somos jóvenes. Y en muchas ocasiones le debemos respeto a nuestros superiores, a nuestros pastores, a las personas adultas y a todo el mundo, para poder ser irreprensibles e irreprochables. Nuestro comportamiento va a definir si nos van a tomar en poco o no. Nuestro comportamiento nos va a definir si nos van a tener en cuenta o no. Pero como nos ven siendo infantiles, nos ven siendo bastante folclóricos, muchas veces chocamos en la sociedad y nos hacen a un lado, pero es por nosotros mismos. Pero tú quieres saber cuál es la evidencia de que estás madurando, es porque estás aprendiendo a aumentar tu capacidad de recibir consejos. Tú sabes que estás madurando es cuando asimilas los consejos de tus superiores, de las personas adultas, de las personas de experiencia. Ahí te das cuenta de que estás madurando. Cuando aprendes a escuchar, cuando aprendes a recibir consejos, cuando acatas órdenes, ahí estamos madurando. Y para poder servir al Señor tenemos que madurar, tenemos que aprender, tenemos que dejarnos corregir sin reprochar. Y como punto número 5, para poder servir al Señor tenemos que reconocer el poderío que tenemos ante los demás. Tenemos que reconocer el poder de Dios. Para poder servir al Señor tenemos que saber de que Dios es todopoderoso. Mira que en 1 de Juan capítulo 2 versículo 13 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y el versículo 14 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nosotros, mis hermanos, tenemos que creernos que somos poderosos y que por el poder de Dios vencemos al maligno. Para poder servir al Señor en la juventud tenemos que reconocer de que Dios es todopoderoso y nosotros somos sus instrumentos, que nosotros somos capaces de enfrentar las adversidades del enemigo. ¿De qué fuerza se trata? De esa fuerza espiritual, de esa fidelidad que le tenemos a Dios, de esa consagración a nuestro Dios. Por ejemplo,
José fue traicionado por sus hermanos, fue preso en Egipto y fue un joven que aún en la cárcel manifestó el poder de Dios y aún en su peor momento mostró el poder de Dios revelándole el sueño al faraón. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que el faraón lo colocara como gobernador de Egipto, fuera la mano derecha del faraón. ¿Por qué? Porque José demostró de que Dios era todopoderoso y fue el instrumento de un Dios poderoso, que a pesar de las adversidades, José siguió todavía siéndole fiel al Señor. Tenemos que creer en el poderío de Dios. Creamos de que Dios es fuerte y todopoderoso para poder servir al Señor, para poder llevar esa escritura a toda criatura, para poder llevar la palabra de Dios a todos. Debemos de creer de que Dios es un Dios invencible, un Dios incomparable, un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. Creamos en el poder de Dios. Creamos de que Dios es grande. Para poder servir al Señor tenemos que creérnosla. Tenemos que saber de que también Dios nos da esa fuerza para enfrentar las acechanzas del maligno. Juan dice que nosotros jóvenes hemos vencido al maligno y que Dios nos dio las fuerzas para vencer al maligno. Créasela, mi amado hermano, joven que me estás viendo en este momento, créatelas. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que por medio de nosotros podemos vencer al maligno. Así que, mi amado hermano, mi amado joven, te invito a que empieces a crear tu propio ministerio, de que creas de que Dios está haciendo la obra en ti y que te está usando para que seas instrumento. Pero recuerda que para poder servir al Señor tenemos que, ¿qué? Como punto número 1, llevar una vida limpia. Para poder servir al Señor tenemos que llevar una vida limpia. Como punto número 2, la Biblia nos dice que tenemos que ser personas influyentes. Como punto número 3, la Biblia nos dice que tenemos que ser personas jóvenes en pos de la madurez. Y como punto número 4, para poder servir al Señor, tenemos que creer en su poder, en su poderío, porque Él nos da las fuerzas para vencer al maligno. Dios te bendiga, mi amado hermano. Recuerda que Dios está haciendo la obra en ti y quiere que le sirva desde la juventud. Quiere que empieces a crear tu propio ministerio en tu congregación, de que empieces a servirle al Señor y que seas ejemplo para todos, para que crezca en esa familia cristocéntrica con un corazón decidido al servicio de la iglesia. Dios te bendiga, mi amado hermano. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Háblame, Señor, guíame, Suscríbete Dios, a nuestro canal de quiero ser YouTube. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Síguenos por YouTube y Facebook. Glorificar.